Hola corazones, mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo el cubrepañal del conjunto Alberto, que me lo habéis pedido. Tenemos en el canal hecho el jersey, tenemos hecho el gorrito y los patucos, y me habéis pedido un cubrepañal, una braguita para este conjunto. Pues aquí lo tenemos. Para todas las chicas que no vayáis a hacer el conjunto, solamente queréis el cubrepañal, que sepáis que la hemos trabajado con Rubí Super Cotton. Es un algodón 100%, muy agradable, muy tacto para nuestro bebé, que os voy a dejar abajo el enlace donde podéis conseguir el mismo material con el que yo trabajo, ¿vale? Para que os salga exactamente igual. Bueno, pues esto es una braguita de bodoques, lleva estos bodoquitos, que va a conjunto, como ya he dicho, con el conjunto Alberto, que lo tenéis ya en el canal, todo lo tenéis. Lo que faltaba era la braguita, que me la habíais pedido, pues aquí vuestros deseos son órdenes para mí. Ya la tenéis lista. Pues os dejo aquí con el paso a paso. Esto está hecho a crochet, con agujitas del número 3. Y no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que le deis a un like si os ha gustado, que compartáis en vuestras redes sociales, y no me enrollo, os dejo con el paso a paso. Para empezar nuestro cubrepañal de pompones, vamos a montar una cadeneta que mida 28 centímetros. Esto tiene que medir 28 centímetros. 28 centímetros. Aquí y aquí, ¿vale? 28 centímetros. Nosotros hemos montado una cadeneta de 67 cadenetas. 67, ¿vale? Ahora, subimos con 3 cadenetas. Y en la cuarta vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer puntos altos en todas las cadenetas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Todas las cadenetas, puntos altos. Esta es la primera vuelta. Ya tenemos la primera vuelta hecha de punto alto, y vamos a subir con 3 cadenetas. Cuando lleguemos al final, damos la vuelta y vamos a hacer punto elástico. Punto elástico es que en vez de coger el punto en su sitio, lo voy a coger por delante. Este equivale a las 3 cadenetas. Bueno, pues ahora este lo voy a coger por aquí delante. Hago un punto alto. El siguiente lo voy a coger por detrás. Aquí. El siguiente por delante. El siguiente por detrás. Esto es punto elástico. Vamos a hacer unas cuantas vueltecitas como esta, para que se le quede la cinturita un poquito más pegadita a nuestro bebé. En la segunda vuelta, en la tercera en este caso, tendríamos que coger el que está por delante y el que está por detrás. Voy a terminar esta vueltecita y cuando empecemos la tercera estoy contigo. Y no sé cuántas más, si haremos 3, haremos 4, voy a ver el tamañito. Ya hemos terminado la primera vueltecita y ahora vamos a subir con 3 cadenetas. Y vamos a hacer la tercera vuelta de punto elástico. ¿Qué se nos presenta? Las 3 cadenetas que subimos equivalen a este, ¿vale? Y ahora aquí tengo un punto alto por delante. Pues entonces voy a hacer un punto alto igualmente por delante. Y ahora el siguiente es por detrás. Pues lo sigo haciendo por detrás. Voy a seguir con el siguiente, que es por delante. Y así voy a continuar haciendo esta vueltecita y haré otra más. Voy a hacer 4. Voy a ver qué tal de tamañito me queda con 4 y vuelvo contigo enseguida.
Bueno, pues ya hecha las 4 vueltecitas, digamos, de punto elástico, vamos a pasar al punto de bodoques. Y lo primero que vamos a hacer es una vuelta de puntos altos. Subo con 3 cadenetas y tengo que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Estoy contigo en la segunda vuelta, que empezaremos a hacer los bodoques. Empezamos con la vuelta de bodoque y subimos con 3 cadenetas. Y vamos a hacer 9 puntos altos. La cadeneta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el que hace 9 será un bodoque de 5 puntos, de 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo saco todo de una vez y cierro mi punto. Ahora va a ser cada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el que hace 10 será otro bodoque. Sabemos, si habéis hecho el conjunto de bodoque con el que está haciendo juego este club de pañal, los bodoques no son exactamente puntos contados, son aleatorios, ¿vale? Luego en las siguientes vueltas haremos pues aproximadamente en el medio de estos dos, pero no tiene por qué ser exacto, ¿vale? No lo hemos hecho calculando exactamente. Que queden aproximadamente más o menos repartidos, pero sin que sea totalmente exacto. Y ya no sé cuántos puntos llevo. Bueno, aquí tengo que hacer el bodoque. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro y cierro. De nuevo hago 10 puntos, o sea 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el que hace 10 haremos otro bodoque. 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas en el mismo punto. Lo saco todo de una vez y cierro. Y así voy a terminar esta vueltecita. Terminada la vuelta de bodoque, la siguiente vuelta es de puntos altos normal. Subo con 3 cadenetas, doy la vuelta a la labor y hago un punto alto en cada uno de mis puntos, sabiendo que cuando llegue al bodoque puede haber una pequeña confusión que os lo voy a aclarar ahora mismo. En el tutorial del chaleco y la capota está explicado y ahora lo voy a explicar aquí también. Mirad, como cuando terminamos el bodoque cerramos el punto, tenemos este aquí, vale, cerramos las 5 lazadas todas juntas y después cerramos el punto, ¿vale? Pues este es el cierre de las 5 lazadas y este es el punto. Pues esto es un punto, esto no lo es. No nos vayamos a confundir y vayamos a ir creciendo. Esto no es un punto, es este. Si me voy al siguiente bodoque, exactamente igual.
Este es el punto de cerrado, que no es un punto, es este. Si queréis, vais contando todos los puntos para que veáis que no estáis haciendo ningún tipo de aumento. Yo al llegar aquí, este punto me lo salto, digamos, porque no es un punto, y me voy a lo que es realmente el punto. Sigo haciendo mis puntos altos. Si tenéis, es que no lo he contado, no sé cuántos puntos tenemos ahora mismo, pero los puntos que tengamos, si queréis, lo vais contando para que no hagáis aumentos, ¿vale? Confundiendo de que eso sea un punto, que no lo es. Es el cierre de las 5 lazadas. Ya estoy llegando de nuevo al siguiente bodoque, pues exactamente lo mismo. Este es el cierre y este es el punto. Pues me voy al punto. Hago esta vuelta a punto salto y estoy contigo en la siguiente, que volveremos a hacer bodoques, pero ahora lo iremos intercalando. Lo pondremos por aquí, por el medio de estos que tenemos. Y empezamos con la siguiente vuelta de bodoques. Y lo vamos a hacer a irlo intercalando entre lo que tenemos. Vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y el que hace 5. Voy a hacer un bodoque. Vale, aquí voy a hacer uno. Una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, 4 y 5. Cierro, este es el punto que yo os digo que no es un punto, y este es el punto. Sigo trabajando y ahora voy a ver 1, 2, 3, 4, y le estoy pasando el bodoque de la vuelta anterior, 5, 6, 7, 8, voy a ver dónde estoy. Yo creo que ahora lo voy a hacer ya. En la que hace 9 voy a hacerlo. Ustedes vais viendo, no tenemos, como os he dicho antes, es aleatorio, no tiene que ser puntos contados, ¿vale? Sino que cada bodoque esté un poquito intercalado, pero sin ser exactamente exacto. Y aquí voy a hacer otro bodoque, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo esta vueltecita y ahora os digo cuánto vamos a crecer de este tamañito para empezar a hacer las disminuciones de la piernecita. Corazones, en la última vuelta que acabo de hacer de bodoques, ahora nos toca hacer una de puntos alto entera, pero vamos a empezar ya a hacer la disminución de la piernecita, de la ingle. Esto mide 7 centímetros, ¿vale? Tenemos aquí 7 centímetros y ahora vamos a hacer menguados. Subo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y voy a hacer, esto es un punto alto, tengo el segundo que lo dejo sin cerrar y tengo el tercero que lo dejo sin cerrar y cierro todo a la vez. He menguado 2 puntos aquí, ¿vale? De 3 puntos tan solo me quedo con 1. Sigo haciendo mi vuelta entera de puntos altos. Este no es el punto es este. Sigo haciendo mi vuelta de puntos altos y cuando me falten 3 puntos vuelvo a hacer exactamente lo mismo. De 3 puntos sacaré solamente 1. Me quedo terminando esta vueltecita y ahora comenzaremos la siguiente exactamente igual, también menguando de nuevo igual que hemos menguado aquí, pero estoy contigo en un momentito. Ya estamos aquí en el final de la vuelta y me faltan 3 puntos, pues los voy a hacer juntos. Hago un punto,
no lo termino, hago otro punto, no lo termino y hago el último punto, que es en las cadenetas, no lo termino y lo cierro todo junto. Subo con 3 cadenetas, doy la vuelta a la labor y ahora me toca hacer bodoques, pero lo primero que tengo que hacer es hacer de nuevo 2 menguados. Este es el punto que me salen de estos 3, me vengo a este, hago un punto alto, no lo termino, hago otro punto alto, no lo termino y cierro. Y ya tengo de nuevo otra vez mis 2 puntos menguados. Bueno, pues ahora voy a ir intercalando los bodoques. Como aquí tengo uno, pues voy a seguir haciendo puntos para que me coja más o menos en medio de estos dos. Por aquí, por ejemplo. Voy haciendo puntos altos y en este no. En este lo voy a hacer, en este. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro y cierro. Y ya me quedo haciendo de nuevo puntos altos y me vendré de nuevo aquí al centro de estos dos y haré otro bodoque. Igual aquí, igual aquí, igual aquí y exactamente igual aquí. Y cuando me queden 3 puntos, ya sabemos que lo tenemos que coger todo de una vez. Pero yo estoy contigo aquí. Estoy llegando ya al final y tengo aquí 1, 2 y 3 puntos que lo voy a coger junto. 1, no lo cierro. 2, no lo termino. Y el último, que es del menguado. Y ya tengo aquí todos cerrados de una vez, ¿vale? Bueno, pues ahora subo con 3 cadenetas y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿vale? Pues tengo que coger este, ya lo tengo hecho, el segundo no lo termino y el tercero no lo termino y termino también con 3 menguados. Ya llevamos 1, 2 y esta es la tercera vuelta que estamos haciendo 2 menguados a cada lado. Esta vuelta me pertenece de puntos altos normal. La voy a hacer normal. Llego aquí y de nuevo vuelvo a hacer otro menguado doble y vamos viendo qué tal va quedando y ya os comento. Corazones, así llevamos ya el pañal y os digo, hemos hecho un total de 8 vueltas menguando 3 puntos a cada lado y 8 vueltas menguando 2 puntos a cada lado, ¿vale? Esto lo tenemos ya así. Esto irá así. De esta forma hemos hecho lo que es el menguado. Ahora vamos a hacer lo que es los aumentos, porque esto tiene que ir vuelta y aumentando ahora un poquito nada más, porque irá hasta aquí. Entonces, vamos a hacer 2 vueltas sin aumento y sin disminución de ningún tipo. A punto alto y listo. Subo con 2 cadenetas, doy la vuelta a la labor y hago 2, lo que me pertenece. Este es este punto, pues sin menguar, ni aumentar, ni nada. Hago 2 vueltecitas a punto alto. Me quedo haciendo estas 2 vueltas y ahora estoy contigo para hacer aumentos. He terminado, subo con 2 cadenetas y doy la segunda vuelta. Siguiente vuelta. Después de hacer las 2 vueltas sin aumento ni disminución, vamos a hacer un aumento a cada lado. Subo con 2 cadenetas, doy la vuelta a la labor y en el mismo punto hago otro punto. Termino esta vuelta
Y aquí en el último punto vuelvo a repetir 2 puntos en el último punto. Siguiente vuelta, repetimos lo mismo, un aumento a cada lado. He subido con 2 cadenetas y en el mismo punto he hecho un punto más, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Un aumento a cada lado. Siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 aumentos. Subimos con 2 cadenetas, damos la vuelta a la labor, pinchamos en el mismo sitio un punto y en el siguiente punto volvemos a hacer 2 puntos. 1 y 2. ¿De acuerdo? Así vamos a hacer esta vueltecita. Cuando me queden 2 puntos para terminar, pues hago un aumento en el penúltimo y un aumento en el último. En la siguiente vuelta vamos a volver a hacer 2 aumentos, pero vamos a empezar a hacer ya el punto garbancito. Y lo vamos a hacer 2, a esta altura y a esta altura aproximadamente. Entonces subo con 2 cadenetas, pincho en el mismo sitio para hacer un aumento. En el siguiente punto hago otro aumento. Y ahora calculo aproximadamente que quiero hacer mi garbancito aquí, por ejemplo. Pues entonces voy a hacer 1, 2, 3. Y en el que hace 4. En el que hace 4 vamos a hacer el garbancito. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. Lo saco y termino. Sigo haciendo puntos altos. Puntos altos. Voy a ver cuándo hago el otro. Si aquí voy a hacer un doble, 1, 2, 3, 4, 5, pues hago uno más. He dejado entre medio de los 2 garbancitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿vale? Y aquí voy a hacer el otro. 2, 3, 4 y 5. Y termino la vueltecita haciendo en los 2 últimos aumentos. Todavía me queda uno más. Tengo aquí todavía otro. Y ahora aquí, en estos 2 últimos, que es el punto y las cadenetas. En este punto voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Y en las cadenetas, que nos cuesta un poquito más, vamos a hacer otros 2 aumentos. Bueno, doy la vuelta a la labor, haciendo de nuevo 2 aumentos a cada lado, y esta vuelta sin garbancito. Subo con 2 cadenetas, doy la vuelta a la labor, en el mismo sitio hago un punto, en el siguiente punto hago 2 puntos, y voy a terminar esta vueltecita de esta misma forma, tejiendo todos los puntos de punto alto, y en los 2 últimos puntos hacemos aumento. Acordaos de que aquí no os confundáis, esto ya lo he repetido anteriormente, pero lo voy a hacer con vosotros de nuevo, que cuando cerramos el punto garbancito parece ser que se crea un punto, entonces tenemos que tener precaución de no hacer un punto ahí doble que no nos pertenezca. Por ejemplo, he llegado, este es el punto. Vale, bueno, pues aquí tenemos este que es
el punto, digamos, del garbancito, que no es un punto, el punto es este. Aquí es donde tenemos que hacer el punto alto, ¿vale? No nos confundamos con este puntito de aquí. Voy a terminar esta vuelta y estoy contigo. Bueno, corazones, ya hemos dejado de aumentar, ya no vamos a aumentar absolutamente nada. Y esto está aquí, mirad, esta es la vuelta de garbancito, que es esta, y esta es la vuelta lisa, que es la que acabamos de hacer. Bueno, pues a partir de aquí tenemos que hacer una más con garbancito, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual que hemos hecho aquí. La siguiente sería con garbancito, la siguiente lisa, la siguiente con garbancito, la siguiente lisa, la siguiente con garbancito y la siguiente lisa. Con estos puntos que tenemos aquí. Por ejemplo, ahora pues podríamos hacer un garbancito aquí, otro aquí y otro aquí. Lo vamos repartiendo, ¿vale? En la siguiente pues lo vamos repartiendo. Ya sabéis como lo que hemos hecho y hemos estado trabajando hasta ahora. Con 6 vueltas más sin hacer ya ningún tipo de aumentos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estas 6 vueltecitas. Y ahora estoy contigo ya para terminar lo que es la parte de arriba. Ya las tenemos hechas, entonces ahora vamos a terminar las mismas vueltas que hicimos de punto elástico, que son 4. 1, 2, 3, 4. Como termino con un punto, una vuelta de puntos altos, pues voy a terminar esto. 1, 2. Aquí voy a hacer el subir con 3 cadenetas. Y ahora me meto por delante y voy a hacer las 4 vueltecitas de punto elástico. Y este por detrás. Y este por delante, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo estas 4 vueltecitas. Y ya vamos a tener terminado nuestra braguita para el conjuntito. Ya hemos terminado, le hemos hecho el elastiquito igual que aquí. Ya le vamos a hacer una puntillita a todo alrededor de del cubrepañal, ¿vale? Una puntillita sencillita. Sencillita, mira. Subimos con 2 cadenetas, pinchamos esto. Si habéis trabajado ya conmigo, la suelo hacer mucho porque me encanta. Pinchamos, intentamos lo más cerca posible del mismo punto y hacemos 2 puntos altos. Avanzamos y hacemos un punto bajo. Subimos con 2 cadenetas y en el mismo sitio hacemos 2 puntos altos. Avanzamos y un punto bajo. 2 cadenetas. 2 puntos altos en el mismo sitio. Y avanzamos y un punto bajo. Así como va quedando la puntillita. De nuevo, 2 cadenetas. Un punto alto, otro punto alto en el mismo sitio. Y avanzamos. Y así me voy a quedar haciendo toda la vueltecita entera hasta aquí y luego haré esta otra. Corazones, ya lo tenemos terminado. Mirad cómo ha quedado nuestro cubrepañal. Esto es el conjuntito que me habíais pedido del conjunto Alberto, que ya lo tenéis, que forma parte de estos patuquitos, forma parte de este gorrito y forma parte de este chalequito de bodoques. Bueno, pues ya teníamos subido el chalequito, el gorrito y los patuquitos, y hay chicas que me habían pedido una braguita, un cubrepañal para el conjunto. Pues ya lo tenemos. Espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica. Un besote y hasta el próximo.